Hola, muchas gracias por dar clic al 49º video de este canal. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en Estagira, una pequeña localidad situada en Macedonia que colindaba con el norte de Grecia, en el seno de una familia acomodada, ya que su padre, llamado Nicómaco, fue médico del rey de Macedonia, Amintas III, y su madre, llamada Festis, fue una enfermera. De hecho, Aristóteles descendía de un linaje de médicos que se hacían llamar los Asclépiades, los cuales reclamaban provenir del dios fundador de la medicina, cuyo saber se transmitía de generación en generación. Por ello, todo apuntaba a que Aristóteles se dedicaría a la medicina y continuaría con la tradición familiar. Sin embargo, dada la significativa pérdida de sus padres durante su adolescencia, que le trajo un periodo de incertidumbre, fue enviado por su tío, llamado Proxeno, que quedó bajo su cuidado, a la Poli de Atenas, para ser alumno de Platón en su escuela llamada la Academia, que había ganado mucho prestigio alrededor del mundo, pues en comparación a Sócrates, Platón fue más cauto con sus expresiones y por lo mismo sus ideas fueron mejor acogidas. Se dice que en esta escuela, en la que permanecería gran parte de su vida, Aristóteles fue apodado como la inteligencia, por sus altos dotes intelectuales que pronto le hicieron sobresalir como el mejor estudiante. Allí alternaría su papel como alumno con su labor de maestro e investigador. Esto último debido a que Aristóteles no solo dedicó su vida al servicio de la filosofía, consiguiendo ser el segundo filósofo, tan solo detrás de Platón, en desarrollar todo un sistema filosófico en el que sus ideas sobre filosofía política, metafísica, lógica, ética y estética se relacionaban y llegaban a un entendimiento único, dejando en su legado grandes aportaciones como la solución al problema de si las cosas cambian o no, con la introducción de los conceptos del acto y la potencia, y ligado a ello, el motor móvil, así como las categorías del ser, algunos principios para razonar mejor, algunos silogismos que desarrollaron la teoría del conocimiento racionalista, un método para conocer la verdad de las cosas conocido como aletheia, y algunos conceptos como la materia, la forma y la sustancia. Sino que también se interesó por la biología y la taxonomía, mismas aficiones que compartió con una mujer llamada Pitias de Aso, con la que contraería nupcias, dejando buenas contribuciones para ambas disciplinas gracias a su exhaustivo estudio de aproximadamente 500 especies y a la primera clasificación de los seres vivos, a los que dividió en dos grupos llamados Enaima, integrados por animales con sangre, y Anaima, que componen los animales sin sangre, logrando ganarse el distintivo de ser el padre de la biología y adquirir el grado de polímata, como consecuencia de su participación en otras ciencias como la física, la astronomía, las matemáticas y la geología. No obstante, su estancia en la academia no fue tan deleitosa, porque a diferencia de Platón, que llegó a tener un gran aprecio por Sócrates, quien fue su mentor, Aristóteles no logró llevarse del todo bien con Platón, debido a que se opuso a muchas de sus ideas, una situación que junto a otros vaivenes de su vida, tiempo después lo llevaría a abrir su propia escuela en la que nombró el Liceo, que desde su creación iniciaría una disputa contra la academia por el reconocimiento de ser la mejor escuela de Grecia, y en la que impartió sus enseñanzas a dos personajes que serían muy influyentes en la historia, llamados Alejandro Magno y Ptolomeo I. De entre las ideas de Platón a las que Aristóteles se opuso y que se suman a sus contribuciones, podemos destacar, primero, a la teoría de las ideas, puesto que Aristóteles se apegó a una ideología monista, argumentando que el alma y el cuerpo eran uno solo, contrario a Platón, que sostenía una postura dualista, señalando que el alma y el cuerpo eran dos cosas diferentes. Segundo, a la teoría del conocimiento racionalista, que sugería que el conocimiento se construye en base a las ideas innatas que provienen del topus Uranus o el mundo del cielo, del que provenía nuestra alma, a la que Aristóteles no le convencía del todo, por lo cual desarrolló la teoría del intelectualismo, en la que propuso que el conocimiento surge de la conjunción de los pensamientos y las experiencias sensibles, pero siendo los pensamientos que parten de las impresiones de los sentidos los que le dan razón a las cosas, por lo que se inclinaba más por el empirismo, aunque irónicamente terminara aportando más a la teoría del racionalismo con los silogismos que a su propia teoría. Y tercero, a su visión de la ética, pues para empezar, Aristóteles fue el primer filósofo que escribió tratados organizados y sistematizados sobre la ética, que en total fueron tres. Al primero lo tituló como Ética a Nicómaco, en dedicatoria a su hijo llamado, al igual que su padre, Nicómaco. Al segundo como Ética a Eudemia, en alusión al fin de su escrito, que era alcanzar la felicidad, puesto que el término eudemia significa feliz,
de ahí el por qué su teoría se llama eudemonismo, y al tercero como magna ética, cuya traducción al español es gran moral o gran ética, en los cuales se utiliza un lenguaje técnico y formal, en contraste con las obras de Platón, que empleaba un estilo de escritura más literario, en las que introdujo las virtudes cardinales, a las que Aristóteles no le agradaban del todo. De esta manera, en la Ética Nicómaco, Aristóteles expone que el ser humano, como ser racional por naturaleza, dirige todas las acciones de su vida a la consecución de bienes, que pueden dividirse en bienes materiales, que son aquellos que se perciben mediante los sentidos como la riqueza, la vivienda o las prendas de vestir, y en bienes inmateriales, que solo se perciben o tienen sentido a través del uso de la razón o el intelecto, como la salud, el conocimiento, el éxito social y por supuesto nuestros seres queridos, por ejemplo, de tal manera que en el fondo todo lo que hacemos es para lograr obtener esos bienes. Además, explica que hay bienes que se prefieren como fines en sí mismos y hay otros que se prefieren como bienes para obtener un bien mayor. Por ejemplo, para construir un barco, que es un bien mayor, requerimos de sabiduría y de recursos naturales como la madera, que son bienes menores. Y asimismo menciona que incluso los bienes mayores aspiran, a su vez, a la obtención de un bien supremo, el cual es la felicidad. Sin embargo, reconoce que a la felicidad no se llega a través de la obtención de los bienes mayores, sino solo de la excelente realización de las acciones y actitudes que, de manera directa o indirecta, llevan a la consagración y mantenimiento de los bienes menores, que a la vez nos llevan a la obtención de bienes mayores, a las que Aristóteles llama virtudes, de modo que en la medida que más virtudes desarrolle y lleve a la práctica una persona, entonces más feliz será, ya que realizarán de manera excelente todas sus acciones y sabrán hacerle frente a cualquier adversidad. Contrario a aquellos que basan su felicidad en la consecución de bienes mayores, que están condenados a ser infelices, pues advertía que cada vez que se esforzaran demasiado por obtener bienes y no lograran conseguirlos, o vivieran circunstancias desafortunadas que se los arrebataran, la vida los iba a despedazar e iban a sufrir. Esto se puede sintetizar en que se necesitan desarrollar virtudes para las 5 posibles situaciones de la vida en cuanto a lo que a la posesión de bienes se refiere, pues inicialmente cualquier persona necesita virtudes para conseguir bienes mayores que las lleven a la felicidad, y a partir de aquí, si por un lado éstas no tienen suerte y no logran recibirlas, requieren de virtudes que las ayuden a sobrellevar tal adversidad y les den fuerza para poder salir adelante, más aún si en el intento por conseguir bienes, contrario a su propósito, perdieron algunos bienes que ya tenían, o si por otro lado, si tienen suerte, entonces también les serán útiles virtudes que los ayuden a conservar los bienes que consiguieron e incluso algunas que los ayuden a incrementarlos, pero siempre que no los lleven al exceso. Esto último se debe a que Aristóteles pensaba que había que moderarse en los deseos, pues de lo contrario, pensaba que una persona que siempre deseara más y más bienes nunca estaría conforme con lo que tuviera y ello lo conduciría a la infelicidad. Eso sin mencionar que en el caso de que consiguiera demasiados bienes, en especial materiales, ello, aunque no necesariamente, podría deshumanizarla. Puede que este pensamiento tenga su origen en las ideas de Sócrates, que adquirieron una gran popularidad en la antigua Grecia. Además, otros apuntes importantes a remarcar es que, por una parte, aun cuando obtener más bienes no esté dentro de los planes de una persona para ser feliz, lo cual es completamente válido, las virtudes también le serán útiles para mantener a los bienes que ya tiene, e incluso recuperarlos en caso de que pierda algunos, razón por la cual las virtudes son útiles para cualquier persona independientemente de sus proyectos y circunstancias de vida. Y por otra parte, reafirmando lo anterior, Aristóteles implícitamente también añade a dos situaciones más en las que por cuestión de pura infortunia y suerte, o por algo que una persona hubiera causado indirectamente, es decir, sin que, a diferencia de los primeros casos, hubiera hecho algo intencionalmente, pierda o gane bienes materiales o inmateriales, en algunos casos de manera irreversible, ya sea o bien por alguna circunstancia natural, o bien por una circunstancia que origine otra persona y tenga impacto en su vida, las que pese a haber sido por un medio diferente, en esencia ocurre lo mismo que en las dos últimas situaciones anteriores, por lo cual Aristóteles recomienda operar de la misma forma, desarrollando y poniendo en práctica las virtudes que mejor se adecúen a cada circunstancia. Con base en esto, en la Ética a Eudemia, Aristóteles describe que las virtudes para alcanzar la felicidad
se dividen en virtudes intelectuales o dianoéticas, cuya característica principal es que son aprendidas, integradas por la inteligencia, el talento o la frónesis, que vendría a ser la sabiduría práctica, la prudencia, que corresponde a una virtud cardinal, y el arte, que no refiere al arte en sí mismo, sino a la expresión y apreciación artística, y en virtudes morales o éticas, caracterizadas por ser producto de la voluntad, que integran el resto de virtudes cardinales, que son la justicia, la fortaleza, la templanza, además de algunas que el propio Aristóteles propuso, como el honor, la honestidad, la humildad, la bondad y la nobleza. Cabe precisar en este punto que de las virtudes cardinales derivaron el resto de virtudes que hoy en día conocemos, de tal forma que de la virtud de la prudencia, que nos sirve para actuar de la mejor manera en cada una de nuestras circunstancias concretas de vida, emanan fundamentalmente las virtudes de la paciencia, el autocontrol, la astucia, la objetividad, la comprensión y la coherencia. De la virtud de la justicia, que representa la constante voluntad de darle a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus acciones, que están sujetas a sus circunstancias, y de obrar en la búsqueda del bien común, surgen principal, aunque no de manera exclusiva, las virtudes de la paz, la equidad, la igualdad, la libertad, la responsabilidad, el honor, la honradez, la honestidad, la transparencia, el perdón, la armonía, el orden y la dignidad. De la virtud de la fortaleza, que nos ayuda a sobrellevar las adversidades y a salir adelante de ellas, provienen especialmente las virtudes de la resiliencia, la esperanza, el optimismo, el entusiasmo, la fe, la valentía, el esfuerzo, la disciplina, la constancia, la magnanimidad, la perseverancia, la integridad, la firmeza y la tenacidad. Y en último lugar, de la virtud de la templanza, que es útil para moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón, derivan en su mayoría las virtudes del amor, la amistad, la sociabilidad, la compasión, el respeto, la lealtad, el compromiso, la tolerancia, la solidaridad, la bondad, la amabilidad, la generosidad, la caridad, la decencia, la confianza, la puntualidad, la gratitud y la humildad. Ahora bien, de esto último cabe aclarar a su vez dos cosas. La primera es que más allá de que faltaron por enlistar algunas virtudes, las virtudes de la prudencia se recomiendan emplearse en la primera situación antes descrita, que corresponde a momentos de nuestra vida en los que deseamos conseguir algo, pues éstas servirán para planificar e incrementar las probabilidades de tener éxito. Las virtudes de la fortaleza son precisas de utilizarse cuando no tengamos éxito en algún emprendimiento o cuando alguna circunstancia infortuita de la vida nos quite alguno o varios de nuestros bienes. Las virtudes de la templanza resultarán valiosas cuando tengamos éxito en alguno de nuestros proyectos o cuando por alguna circunstancia afortunada obtengamos a uno o a varios bienes que queramos mantener, además de que permitirán moderarse para no desear más y más cosas que igualmente nos lleven a la infelicidad. Y las virtudes de la justicia serán necesarias en cualquier circunstancia de la vida, sin importar si ésta es buena o mala, porque se tratan de virtudes que están más ligadas a deberes que hay que cumplir en todo momento, antes que a fines, al menos en apariencia, buenos para nosotros. Sin embargo, esto no significa que cuando nos encontremos en una de las situaciones anteriores, solo haya que desarrollar las virtudes que mejor se adecúen para dicha situación, puesto que habrá que desarrollar a todas al parejo, pero solo habrá que aplicar aquellas que sean de utilidad para cada situación concreta de la vida. Por ejemplo, si una persona desea volverse buena en algo, le será conveniente poner en práctica las virtudes del talento, la perseverancia o la constancia, pero no por ello debería dejar de desarrollar otras virtudes siempre que le sea posible, como la sociabilidad, la amistad, el respeto y demás, pero en cada una de las situaciones de vida correspondientes. Pues Aristóteles también indica que todas las virtudes se logran adherir a una persona cuando ésta se vuelve en una disposición estable por parte de la misma, lograda por la repetición de numerosos actos virtuosos mediante un largo plazo de tiempo y una lucha constante, es decir, cuando se vuelven un hábito, porque ninguna persona nace siendo virtuosa ni se hace virtuosa de la noche a la mañana. Incluso, es probable que por ciertas circunstancias de su presente o de su pasado, a ciertas personas les resulte muy difícil o imposible desarrollar algunas virtudes por sí solas y requieran de ayuda para lograrlo, aun cuando tengan la voluntad de tenerlas, o también puede ocurrir que hayan desarrollado algunas y otras no.
para lo que cabe mencionar que es valioso luchar hasta donde nos sea posible por desarrollarlas, y no tener miedo de necesitar de alguien que nos ayude a poseerlas. Y la segunda es que pese a ser cierto que Aristóteles no incluyó a todas las virtudes anteriores en su teoría, y por lo tanto, estas ya entran en el terreno de la reinterpretación, vale la pena abordar esta teoría desde esta reinterpretación, porque así resulta más útil y favorable. Hasta este punto Aristóteles parece coincidir en prácticamente todo con Sócrates y Platón, pues igualmente afirma que el fin último de la vida es ser feliz, y por ende su teoría ética es teleológica. Adicionalmente, está de acuerdo en que a la felicidad se llega mediante la puesta en práctica de las virtudes, que permiten a los seres humanos realizar de manera excelente cada una de sus actividades, las cuales comprenden a lo que es el bien, de tal manera que lo que es bueno es lo que es virtuoso. Siendo tan solo su definición sobre las virtudes, junto al hecho de que las agrupó y realizó la proposición de que entre más virtudes se posean, más felicidad se tendrá, que por cierto tiene un muy buen razonamiento axiológico por detrás, ya que si en teoría las virtudes son las que le dan sentido a los bienes, entonces cuanto mayor sean las virtudes de alguien, mayor sentido le dará a los bienes, y por lo tanto también a la vida. Las únicas diferencias notables en comparación a la teoría de Sócrates y Platón, inclusive también apoyó la moción respecto a que para resolver un dilema moral debíamos actuar en base a una virtud moral, al igual que para resolver un dilema ético, pero con la distinción de que en estos últimos existe una interpretación de las ideas de Aristóteles que sugiere que para solucionar un dilema ético hay que decantarse por la alternativa que tenga a más virtudes. De no ser porque Aristóteles, en desacuerdo a Platón, que consideraba que una virtud siempre era buena en sí misma y por lo tanto debía llevarse a la práctica en cualquier situación, agrega que cada una de las virtudes tienen a dos opuestos a los que nombra vicios. Uno de ellos era porque nunca se practicaba a una virtud, y el otro era porque siempre se llevaba a la práctica, como sugería Platón, que no son más que antivalores que se han convertido en hábitos, pero que en este caso no se consideran como hábitos buenos como las virtudes, sino que se tratan de hábitos malos que tenemos que evitar porque nos llevan a la infelicidad. Por ejemplo, la valentía, que es una virtud, tiene por un lado una de sus contrapartes negativas, que es la cobardía, que corresponde a un vicio que se hace presente cuando una persona nunca se atreve a hacer cosas que le puedan llevar a la felicidad, aunque a otros sí, por lo cual estará condenada a ser infeliz, resultando que aun cuando pueda hacer feliz a otros, su actitud se considerará mala, porque ha llegado a una bondad relativa. Y por otro lado, tiene su contraparte negativa, que es la temeridad, un vicio que se evidencia cuando una persona nunca le teme a nada, y dicha actitud puede llevarla a vivir cosas desagradables, en la que no haga feliz a otros, ni tampoco se haga feliz a sí misma. O bien la libertad, que del mismo modo es una virtud, tiene a su primer contraparte negativa, que es la esclavitud, la cual lleva a las personas a no ser felices consigo mismas, por lo cual es un vicio, aun cuando otras personas se beneficien de la esclavitud de otras. Y en el otro extremo, tiene a su segunda contraparte negativa, que es el libertinaje, cuya actitud solo lleva a disfrutar a la persona que la practica, pero no a las demás, por lo que también es un vicio. Y esto mismo aplica con la generosidad, que encuentra una de sus contrapartes negativas en el egoísmo, que se enuncia cuando una persona nunca ayuda a los demás, y a otra de sus contrapartes en el altruismo, que se enuncia cuando una persona siempre ayuda a los demás, a pesar de que ello le prive de su felicidad, convirtiéndose estas dos contrapartes, por lo tanto, en vicios. Y en general, este mismo principio aplica con cualquier otra virtud, pues está mal que, por ejemplo, una persona nunca sea honesta, pero está igual de mal que no mienta cuando no le sea conveniente decirle la verdad a alguien, que por ejemplo quiere hacerle daño, o quiere hacerle daño a otros. Es malo ser engreído y soberbio, pero tampoco es del todo bueno ser siempre humilde, porque si en cualquier situación callamos nuestras cualidades a los demás, podría no tomarnos en serio. No es conveniente que una persona nunca ame, pero no es conveniente que ame demasiado a alguien que no corresponde a su amor. Es malo que una persona no sea tolerante, pero también es malo que una persona sea tolerante con alguien que no lo tolera. Además de que si una persona ama, respeta y tolera sin medida a los demás, entonces puede llegar a un punto en el que ella misma no se ame, respete ni tolere. O es necesario que una persona procure ser inteligente, pero quizá una persona que siempre ponga en práctica su inteligencia
podría volverse demasiado analítica y desestimar el valor de las cosas. Y no es que ser demasiado inteligente sea malo, sino que también hay que aprender a saber cuándo y para qué ponerla en práctica. Y así sucesivamente, cualquier otra virtud tiene a sus dos extremos, a las que si una persona llega, lejos de poner en práctica una virtud, estará incurriendo en un vicio. Es por esta razón que Aristóteles expresó que para que una acción o actitud sea virtuosa, debe a su vez tener presente a la virtud de la prudencia, a la que también llama como el justo medio, que es precisamente la virtud que nos ayuda a actuar de la mejor manera en cada situación y no llegar a ninguno de los dos extremos. Aunque lo cierto es que para llegar al extremo en el que siempre llevamos a la práctica una virtud, al punto de convertirla en un vicio, solo puede darse en situaciones muy específicas de la vida, lo que significa que ser virtuoso en realidad es una cuestión de guiar más nuestros actos hacia la puesta en práctica constante de todas las virtudes y no ser demasiado circunspectos para aplicarlas. Y es por esto mismo que el fundamento de esta teoría se reduce al principio de hacer lo que nos haga felices a nosotros mismos y a los demás, porque para que una virtud se pueda considerar como tal, no debería afectar a los demás ni a la misma persona que la lleva a cabo, sino por el contrario, ser buena para ambas partes. Y es que es muy difícil negar que una persona verdaderamente virtuosa, es decir, aquella que no cae en alguno de los dos extremos, de algún modo no solo se hace feliz a sí misma, sino que también hace felices a los demás. Pero esto no acaba aquí, porque es justo de esta idea de no llegar a ninguno de los dos extremos, de donde Baruch Spinoza toma inspiración para crear a su propia teoría ética, nombrando como egoísmo al extremo en el que solo nos beneficiamos a nosotros mismos y altruismo al extremo en el que solo beneficiamos a los demás, señalando que una norma, un principio, una costumbre o una creencia moral, para ser verdaderamente virtuosa, debe contener, además de cualquier otra virtud, a las virtudes de la firmeza, la generosidad y la fortaleza, para que se pueda considerar ética. Y dado que Aristóteles tiene sus bases en la teoría del intelectualismo moral de Sócrates y Platón, es válido decir que Spinoza tomó inspiración no solo de las ideas de Aristóteles, sino también de las ideas de los personajes anteriores. Y es de igual manera gracias a la virtud de la prudencia que las diferentes moralidades reconocen que cuando una persona se ve coaccionada de manera exterior, ya sea de forma directa o indirecta, a la realización de una acción por parte de otra persona bajo una amenaza o provocación de una acción circunstancial, en la mayoría de ocasiones tiene la posibilidad de elegir no solo una, sino varias alternativas para actuar que pueden hacerlo responsable de su forma de actuar y de las consecuencias que ésta traiga, que solo será capaz de ver en la medida que más prudente sea. Por ejemplo, una persona que mientras conduce un automóvil se ve obligada a realizar una maniobra en un intento por esquivar a un peatón imprudente que cruza la calle cuando no tiene el SIGA para salvar su vida, muchas veces tiene no solo una, sino varias alternativas para actuar de la mejor manera en la situación en la que se encuentra, que quizá serían primero estamparse contra un poste, o segundo contra un árbol, y tercero frenar a tiempo, de las que únicamente podrá percatarse y elegir si es prudente, por lo que dicha virtud es útil tanto para momentos en los que nos vemos presionados para actuar de ninguna forma, como en momentos en los que sí nos vemos presionados para actuar de un modo específico, razón por la cual es preciso evitar actuar de manera airada e irracional. Curiosamente, esta situación también, junto a los dilemas éticos y morales, pueden agregarse a la lista de situaciones que una persona podría vivir en la vida, pero con la distinción de que estos casos no pertenecen a situaciones de bienes, sino a situaciones de conflicto con uno mismo y los demás. Solamente, decía Aristóteles, existe una virtud que entre más se lleva a la práctica, no lleva a ningún extremo negativo, pues ésta siempre tiende a la excelencia. Dicha virtud es la justicia, pero no precisamente desde la perspectiva de darle a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus acciones, tal y como lo señala una de las acepciones de la justicia, porque puede ocurrir que una persona al hacer eso no se dé lo que ella, a su vez, se merezca de acuerdo a sus acciones, o al revés, puesto que también puede ocurrir que una persona reciba lo que merece de acuerdo a sus acciones, pero porque se encuentre en una mejor circunstancia, lo que tampoco sería del todo bueno por falta de equidad, sino más desde aquella visión que remite al obrar en la búsqueda del bien común, que abarca tanto a la promulgación de leyes y principios que benefician a la sociedad, como a los fines a los que vayan encaminados los fines de nuestras acciones. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, pues la justicia, y más específicamente el obrar por el bien común, es la única de las virtudes que por sí sola
contiene a las virtudes de la firmeza y la generosidad, incluso cuando aparentemente no nos beneficie de forma directa, y es solo en la medida que el mundo sea más justo, al obrar por el bien común, que más podremos llevar a la práctica el resto de virtudes sin tener que actuar bajo la virtud de la prudencia, pues no habrá que preocuparse por obrar llevando al extremo cualquier otra virtud, porque el mundo sabrá que podrá llevarlas al extremo sin que nada malo le suceda. Por esto, de acuerdo con Aristóteles, una persona, para ser feliz, siempre debería cuestionarse si cualquiera de sus emprendimientos están dirigidos al cumplimiento de un bien común, que entre mayor sea, mejor será, lo que implica cuestionarse si el bien mayor, lo que pretendemos obtener, es un bien común en sí mismo, como si lo son también los bienes menores que sirven como peldaño para alcanzar ese bien mayor. Es verdad que el bien común puede confundirse con la bondad, sin embargo, ambas virtudes encuentran su diferencia en que la primera refiere a una actitud en la que se dispone a ser amable y ayudar a una o algunas personas en circunstancias específicas que son irrepetibles, mientras que la segunda remite a una actitud en la que se actúa siguiendo un carácter de amabilidad y ayuda de los demás, pero de manera general y en situaciones específicas que se volverán a repetir aun cuando ya no se continúe haciendo algo, por lo que se puede traducir en una bondad permanente. Finalmente, en la Magna Ética, Aristóteles explica que la ética es meros, que significa parte, y argé, que significa principio, de la política, cuyo fin último es el bienestar, la felicidad, el mantenimiento del orden y la sociabilidad, que en unión a la racionalidad completa la naturaleza humana, pues aquel que no posee un carácter excelente no es capaz de ser activo en la esfera de las cosas humanas, es decir, que para ser un buen político se debe contar con todas las virtudes anteriores. Esta idea, junto a otras, quedan plasmadas en 5 principios que corresponden a su filosofía política, que de alguna manera resumen a las ideas de sus obras éticas anteriores. El primer principio es el teleológico, según el cual cada cosa tiene una naturaleza y por lo tanto un fin que lograr, que en el caso de los seres humanos es la felicidad. El segundo es la excelencia, argumentando que la felicidad es la realización excelente de todas las actividades del ser humano. El tercero es el principio de comunidad, según el cual la comunidad más excelente es la ciudad-estado. El cuarto es el del gobierno, el cual expone que la existencia y bienestar de cualquier sistema requiere de la presencia de un elemento gobernante, y el quinto es el de la regla de razón, que, en acuerdo con Platón, piensa que la parte no racional del ser humano debe regirse por su parte racional. Y ya para concluir, cabe decir que esta teoría ha recibido críticas mixtas. Por una parte, es considerada por muchos como la mejor teoría teleológica de la ética, ya que todas las virtudes sin excepción aplican para cualquier circunstancia de la vida. Reconoce que nunca podremos alcanzar la perfección, pero sí la excelencia, porque en cada una de nuestras acciones, por más brillantes que puedan ser, siempre existirá un margen de mejora que aunque esté presente, será imposible de obtener. Y resulta verdadero que salvo la justicia, el resto de virtudes pueden llevar a dos vicios diferentes. Incluso el filósofo Arthur Schopenhauer, autor de una de las filosofías más oscuras de la historia, expresó que es difícil encontrar a la felicidad en uno mismo, pero que es difícil encontrarla en otro lugar, es decir, en bienes materiales e inmateriales. Y por otra parte, muchos la tachan de ser irreal y pecar de ser demasiado idealista, considerando que el ser humano comete muchos errores para alcanzar un grado de excelencia tan alto en la realización de todas sus acciones, además de que ahora el cuestionamiento sobre si de verdad podemos evitar que todos los factores del mundo extrínseco, es decir, todas las condiciones materiales que no podemos controlar para que no afecten a nuestro mundo intrínseco, que comprende a nuestra mente y por lo tanto a todas nuestras ideas, moral, sentimientos y decoro. Lo cierto es que esta teoría, como cualquier otra, otorga la facultad a cada uno para decidir si aplicarla en su vida para comprobar su efectividad. Así que te agradezco mucho por ver este video y me encantaría conocer tu opinión al respecto de esta teoría y sobre su autor.